seguidores. 6 de la mañana, 19 minutos. Como era más o menos previsible, buenos días, Felipe. Buenos días, Esta Néstor. mañana el gobierno y la oposición y todos están en la batalla de la imagen. Si se llenó la Plaza de Bolívar, dice el ministro del Interior que no le cabía un alma a la Plaza de Bolívar. La verdad es que ni tanto que queme al santo, decían los abuelos, ni tampoco que no lo alumbre. La Plaza de Bolívar tuvo una convocatoria grande, no es menor, Felipe, meterle 43.000 personas a la Plaza de Bolívar. La cifra de 43.000 personas la da el propio gobierno. En total, en todo el país, algo más de 100.000 personas. Así es. Juntándolos de aquí, juntándolos de allí, 100.000 personas, que a mí, con el perdón de los señores del petrismo, me parece una cifra regular 3/4, teniendo en cuenta de que declararon día cívico, teniendo en cuenta que dijeron el día es no hábil para que todos los trabajadores públicos puedan venir, teniendo en cuenta que estaban jugados todos los grandes sindicatos, las organizaciones cívicas, teniendo en cuenta que trajeron buses llenos de indígenas, todo eso. Pero por otro lado, también 43.000 personas en la Plaza de Bolívar, o las 10.000 de Sincelejo, o las 6.000 de Medellín, pues de todas formas son cifras decentes que demuestran este es el banderazo, el punto de partida con el que arranca la campaña política del señor Pero presidente. no los 4 millones. Lo le faltaron solamente, lo que pasa es que Felipe, para los señores de las centrales Arias dijo obreras. 4 millones, eso 4 millones. No, eso era impensable. Lejos de 4 millones, 100.000 personas, digamos, en todo el país, es una cifra importante, usted no la puede meritar. Pues a pesar de todo lo que usted está diciendo, el día cívico, los tamales, en fin, toda esa cosa. Pero de ahí a los 13.500.000 que van a necesitar, Néstor, hay mucho trecho. Sí, mucho trecho. Estuvieron lejos de los 4 millones, que eran lo que habían dicho los señores de la CUT, le iban a meter. Faltaron solamente 3 millones 900 No hay nada peor mil. que poner las expectativas muy altas, porque entonces termina uno derrotado. Evidentemente 4 millones de personas era prácticamente imposible movilizar, y claro que entonces pone el rasero ahí de la comparación de si les fue bien o mal, y pues está muy lejos. La cifra era Usted digamos, acertó fácil esto. de adivinar. Usted decía 100.000. Yo le Usted pegué. acertó, usted dijo 100.000, en Yo todo le pegué, el país le dije fueron 100.000. Claro, y eran 100.000, digamos que pues, era previsible, los 30.000 o 40.000 de Bogotá eran previsibles. Hubo unas ciudades en las cuales hubo un poco más de gente de la esperada, por ejemplo en Medellín, en Barranquilla hubo unas manifestaciones relativamente copiosas. Medellín, 6.000 personas no me parece más de lo esperado. Pero pues Medellín no es una plaza petrista ni mucho menos, y hubo otras que aportaron mucha gente, por ejemplo Pasto, Néstor, porque claro, en Pasto hay además Pasto, un gobernador en Pasto hay un gobernador que encabezó la marcha, y yo creo que ahí había más de 10.000 personas, y en una ciudad como Pasto, que es una ciudad pequeña, pues 10.000 personas es bastante. Sí, lo que pasa pero es que en yo Pasto creo que también lo que muestra el alcalde de Pasto, para estos efectos, aceptó la propuesta y declararon día cívico. Y el gobernador es muy de petrista. Pasto, de la alcaldía y de la gobernación. Así que hay que ver esto un poquito en blanco pero y negro, lo que sí creo que muestra, Néstor, es que hay, como también lo hemos dicho, unas organizaciones sociales fortalecidas, y claro que el gobierno las ha fortalecido, a las organizaciones indígenas, a las juntas de acción comunal, eventualmente organizaciones feministas. El gobierno ha hecho su política, digamos, basado en fortalecer las organizaciones sociales, y eso cada vez se va a mostrar un poquito más en movilización social. Pero estoy de acuerdo con Felipe que están lejos de los 13 millones. Sacar 13 millones de personas a votar, pues es bastante difícil. Yo francamente creo que el presidente Petro va a terminar echándose para atrás de la consulta popular, a pesar de todo lo que está diciendo. Es que Lo peor de una amenaza es tener que cumplirla. Es decir, la fuerza de una amenaza está en que uno te dice, ojo, que yo te hago, pero cuando toca hacerlo, es de para arriba. Néstor, 13 millones de personas. Cuando dicen vamos a golear. 13.600.000. Sí. Felipe, está lejísimo. Ojo, es que la cifra no es menor, Néstor. Si usted lo pone un poquito en perspectiva, si estamos, Felipe, todos, autoridades nacionales y regionales, todos de acuerdo en que la movilización de ayer fue de 100.000 personas. Si quiere darle un poquito más, 110.000. Si quiere darle otro poquito más, 115.000. Si quiere que sea generoso, 120.000 personas en todo el país. Felipe, es el 1% de los votantes del presidente Petro en las presidenciales del año pasado.
y es muchísimo menos del 1% de lo que necesita la consulta popular, que serán 13,5 millones. Así que una cosa es llenar la Plaza de Bolívar. Eso es el 0.04% de la población colombiana. Y otra cosa... 0.04%. Es decir, margen de error, ni siquiera. Estamos, Felipe, apenas en lo que llaman los señores del fútbol el prolegómeno del partido. La previa. El partido está apenas arrancando, el presidente Petro se jugó. Pero yo me imagino que más tarde hablaremos pero además el presidente perdió una gran oportunidad en los 38 minutos del discurso. Realmente. Felipe, ¿fue un discurso? Un discurso desilvanado entre Bolívar, Aureliano. Yo no entendí absolutamente nada. Anoche hice, por razones periodísticas, me senté a oírlo completo, con juicio. Perdió una gran oportunidad de haber convocado, sino pues arremetió que los alcalduchos, que el M19 cuando dice algo lo cumple. Perdió una gran oportunidad. No sé qué le pasó al presidente. Felipe, lo de ayer. Pero tenía su momento de oro y lo desperdició. Lo de ayer del presidente Petro, Felipe, le iba a decir, es el presidente Petro siendo el presidente Gustavo Petro contra todo el mundo. El presidente Petro como si fuese un cruzado. Él es bueno, todos los demás son epulones, oligarcas, ricos despreciables, todos los demás son alcalduchos, son congresistas a los que hay que tumbar. Esa amenaza de que el pueblo tiene que ir a tumbar a los congresistas, la sintieron muchos ahí al frente como una amenaza de golpe de Estado. El presidente Petro recordando sus épocas de M19, diciendo que en el M19 no se habla carreta, y lo de ayer, lo de esos 38 minutos, la verdad, fue un gran acto de carreta, hablando de absolutamente todo, hablando de las ambigüedades de siempre. Sobre el discurso del presidente Petro, esa manifestación efectivamente no fue para unir, sino otra vez para dividir. El presidente Petro, en modo campaña política, no tenga ninguna duda. Yo estoy de acuerdo que el discurso del presidente no fue bueno, en eso estoy también de acuerdo con Felipe. Me parece que tenía, como dice Felipe, una oportunidad de explicar y de convocar, y decidió otra vez dividir, pero sí me parece que hay que aplaudir, Néstor, que las manifestaciones fueron en general pacíficas. Hubo unos hechos de violencia, el lunar tal vez de Cali, en Cali, sí. en Cali, o en tal vez un par de partes más, pero nada grave y nada importante, y eso pues para este tema de esa movilización era muy importante, porque el ambiente está muy cálido. Mire usted lo que pasó en cambio en el Congreso, que casi se van a los puños un par de congresistas, mientras que la gente pues marchó pacíficamente y la policía acompañó. Eso es bastante bueno. Ya les voy a contar de ese episodio en el Congreso de la República, que eso efectivamente también fue el síntoma de ese termómetro muy caliente. 6:27 minutos, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Aunque se esperaba que el presidente Gustavo Petro llegara a la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde, el mandatario llegó al lugar a las 12:40. Petro se subió a una tarima que estaba cerca al Palacio Liébano y junto a líderes indígenas, ministros, senadores y voceros de los sindicatos, empezó su discurso de casi 40 minutos. Desde el inicio cuestionó a los alcaldes que decidieron no acogerse al día cívico. Es el caso de Cali, Medellín, Cartagena, Bogotá y Bucaramanga, entre otros. Porque alcalduchos pisoteando la Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91, que dicen que la protesta es un derecho fundamental y que ningún gobernante se puede oponer. En la Plaza de Bolívar había pantallas para ver el debate de la reforma laboral que se desarrollaba mientras el presidente pronunciaba su discurso. Petro habló mientras sostenía en sus manos un bastón de mando de la Guardia Indígena, dejando claro que quienes no apoyaron las reformas están en contra del pueblo y haciendo referencia especialmente a los 8 senadores que se opusieron a la reforma laboral. Porque ya ellos no son seres humanos. Y cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar.
El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible. Mientras Petro hablaba, se veían banderas de Colombia, del M-19 y de los sindicatos. Para el gobierno, ahora la manifestación es permanente de cara a la consulta popular. Así que quedan convocados. Arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Para poder sacar adelante la consulta popular, esta iniciativa debe ser aprobada por la plenaria del Senado. Es por eso que desde ya el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a los congresistas. Sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Y no estoy hablando carreta. Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta. Después de casi 40 minutos de discurso, el presidente Gustavo Petro se bajó de la tarima y los senadores que lo acompañaban y que hacían parte de la Comisión Séptima del Senado, donde se discutía la reforma laboral, volvieron al Congreso para avanzar en el debate. Sin embargo, en el gobierno ya se pronunciaban sobre el inminente hundimiento de la iniciativa. El ministro del Interior, Armando Benedet. A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. El paso siguiente es mandar las preguntas al Senado de la República y luego de ello que se pronuncie, convocar a elecciones en los próximos 3 meses. En horas de la noche, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el tema. Por medio de su cuenta de X, aseguró que los 8 congresistas de la Comisión Séptima rompieron la Constitución y la institución del Congreso y que por eso la justicia debería actuar. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Y adentro, pocos minutos después, se hundió la reforma laboral. Con esa pelea al final, Felipe, la provocación de Alfredo Mondragón, que es el parlamentario, el que estaba a la izquierda del pacto histórico contra Alirio Uribe, que es el del sombrero del Centro Democrático. Alirio Barrera, perdóneme. Alirio Uribe es el del pacto histórico. Alirio Barrera, que es Barrera del Centro Democrático. Fue gobernador del departamento de Casanare, fue precandidato del Centro Democrático. Sí, Néstor, pero a ver, ¿por qué le vamos a pedir peras al olmos? A ver, el señor Mondragón es eso, es que ahí lo hemos visto siempre, es eso, esa es la actitud, es la peleadera, es la patanería, es la gaminería. Y el señor, el doctor Alirio Barrera se retiró, no, porque donde le hubiera zampado un coñazo, yo sí le cuento. No, Felipe, pues pero sobre todo es el irrespeto por los demás, ¿no? No, es el irrespeto. A ver, pero el irrespeto por el contrario. Es que en realidad, tipo, pues, a mí sí francamente me hombre. parece que la provocación que la provocación del representante Mondragón es totalmente injustificada e irreprochable, Néstor. Mire usted que el senador Barrera conservó la calma, le dijo un par de cosas, él seguía gritándole pues improperios y molestándole, y el otro le decía cuando usted piense y cosas de ese estilo que pues nada, desdicen completamente de la actuación de un congresista. Pero a propósito, como dice Felipe, si le hubiera pegado, vi un trino que me pareció curioso porque el senador Barreras practicaba el coleo, ¿no? Y entonces hay un video en el que pues él toma con la fuerza que lo toman los coleadores a una res y la tumba y le dicen le salió barato al representante Mondragón. Yo creo que vimos el mismo mensaje, Néstor, porque había muchas referencias alrededor del episodio, porque decía, si el representante Mondragón no creía en Dios, a partir de este momento va a empezar a creer, porque es que si el senador Alirio Barrera le hubiera seguido el juego, le aseguro que eso no sale bien para el representante Mondragón. Es que la amenaza, Felipe, ¿usted qué hace si lo carean y si le gritan ahí en la nariz que usted es un masacrador, como le estaba gritando Mondragón? Se comporta como se comportó el senador Alirio Barrera. Y con todos los del pacto clase, con altura, con clase, yo creo, Felipe, con tranquilidad. Es que esas trampas, Felipe, es muy fácil caer en ellas. Después se mete en esta pelea increíblemente
el presidente Gustavo Petro. Bueno, lo del presidente de la madrugada que usted va a contar Eso le iba a decir, lamentable. ¿vio la hora de ese trino del presidente Petro, Néstor? 12 y pico de la noche. 12:01 minutos ya en el amanecer de hoy. Y el presidente coge el video, lo replica, por supuesto, haciéndole el juego a Mondragón, y dice el presidente: este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse. Yo no sé, Felipe. 12 y 13. Yo creo que el presidente lleva 2 días en agenda privada, ¿sabe? Yo no sé, Felipe. No, se lo digo de verdad, Néstor. No sé qué lleva quiere 2 decir días agenda privada. errático en los trinos. Felipe, a ver. Lo de ayer fue un discurso errático. Este trino del canceló presidente, el Consejo de Ministros antes de ayer. Este trino Anoche del a las 12 y 13 trinaba. ¿Qué Felipe, sentido tiene hablar contra el caballo que se murió? Contra pasaporte, que era como se llamaba el caballo. A ver, Felipe, el caballo no se murió por la bestialidad que no tenía. lo mataron. No, se murió, lo picó una culebra, Felipe. Ah, sí. El 28 de Pero octubre. lo que sea, Néstor. Lo picó una culebra. Pero el presidente, en el modo descalificación, en el que desafortunadamente está... ¿Usted no es el presidente de la vida, de la defensa de los animales? Pero es igual penoso. Sobre todo muy reprochable que esté avalando la conducta del representante Mondragón, que claramente es reprochable. O sea, no hay ninguna justificación para uno creer que el representante Mondragón tiene la razón. Absolutamente ninguna. Eso es violencia. Pasó lo que tenía que pasar en el Congreso y el señor vino a increpar indebidamente al senador Barreras, con quien yo por supuesto no tengo ninguna coincidencia ideológica y efectivamente me parece un mal legislador, etcétera. Pero lo que hizo el representante Mondragón es reprochable y por lo tanto que el presidente de la República lo esté avalando es igualmente muy reprochable. Y todos grabando, ¿no? Porque esta es la política del show, y entonces en el momento en que usted comienza a gritarle al otro bestia, masacrador, pues obviamente hay un teléfono, y si usted dice algo, seguramente esto es cierto. Yo admiré la inteligencia emocional del senador. ¿De no contestarle? No, de no contestarle. Es que, mire, los que tienen el temperamento un poco... ¿Los que tenemos? Un temperamento así, yo no sé. Uno se devuelve, uno dice. Es que las palabras eran muy feas, muy agresivas, muy groseras. Sobre esa sesión parlamentaria. No, pero padre, yo creo que hay que abonarle a quien no conozco, hago la claridad al senador Alirio. Hay que abonarle su compostura, su clase, emocional, esto, y al otro pues hay que censurarle, Felipe, hay que decirle, es que Gamín me da pena con los gamines. Felipe, bueno, no sé qué es, no tengo adjetivo. Es la grosería, es la provocación, es la política convertida en el espectáculo. Esto es lo esencial. Imagínense las reformas en manos de ese señor. Esto es lo más primario. Es la escena de un mal perdedor, ¿no? También por otro lado. 6:37 a.m. Esa sesión parlamentaria termina con esa pelea, pero no fue la única. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. No bastaron las marchas, no bastaron las amenazas y los trinos del presidente Petro citando a los nuevos esclavistas o al rico Epulón, no bastaron las gestiones del ministro del Interior Armando Benedetti y de Trabajo Antonio Sanguino, no bastaron las ponencias alternativas de Fabián Díaz y Norma Hurtado. Al final, el tercer debate de la reforma laboral ocurrido en la mañana de este martes en la Comisión Séptima del Senado terminó siendo la crónica de un archivo anunciado. Y es que aunque ya estaba cantado que los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo iban a ratificar sus votos, el propósito de la presidenta de la comisión, la senadora conservadora Nadia Ablel, era dar plenas garantías para que cada congresista que quisiera intervenir en el debate pudiera hacerlo y evacuar la discusión antes de votar el sentido de la ponencia. Las primeras horas del debate, que comenzó de forma muy puntual hacia las 10 de la mañana, estuvieron centradas en los argumentos de los congresistas que pedían el archivo, aunque la mayoría centró algunos de sus minutos para refutar los ataques del presidente Petro en su contra, especialmente contra los sectores cristianos. La senadora por Colombia Justas Libres, Lorena Ríos. Bien, pero sí le pido mucho respeto, porque a mí no se me señala sin fundamento alguno, y menos utilizando la palabra de Dios para esos trinos. La senadora por Elmira, Ana Paola Gudelo. ¿Es que se le acabaron los argumentos al gobierno y entonces vienen a atacarnos por nuestra creencia? ¿Vienen a estigmatizarnos desconociendo el valor y el aporte del sector religioso? Posterior a la presentación del archivo se abrió la palabra a la coalición de gobierno, que no solo a través de los ponentes de la comisión, sino a través de integrantes de otras comisiones y hasta representantes a la Cámara, aprovecharon que el debate se estaba transmitiendo por televisión y por las pantallas de la Plaza de Bolívar para lanzar sus dardos a sus contrincantes. La senadora Marta Peralta. Y entonces aquí no podemos entrar a
confundir, hasta los académicos lo estamos confundiendo con posiciones y argumentaciones erradas aquí por parte de senadores, que somos los que expedimos las leyes, pero hay que tener un conocimiento mínimo de los temas que hablamos. La representante María Fernanda Carrascal. Ustedes están pasando por encima del mandato popular, no de 11.5 millones que votamos por Gustavo Petro, sino del mandato popular en la Cámara de Representantes, porque ahí sí que hubo consensos. Y senadores, senadoras, ¿ustedes no se hablan entre sus bancadas? Porque sacamos adelante temas muy importantes para sus propias bancadas en la Cámara de Representantes. Con el paso de 5 horas y a medida que el recinto se fue llenando de congresistas del Pacto Histórico, la presidenta Ablel decidió cerrar las intervenciones y someter a votación, momento que fue aprovechado para las arengas y la trifulca, pero que no evitó que el proyecto se hundiera con 8 votos contra 6. La votación es la siguiente: 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Fue tal el malestar del pacto por una nueva derrota en esa comisión que fue llamativo el tono agresivo y pendenciero con el que el representante Alfredo Mondragón intentó chocar con el senador uribista Alirio Barrera. Pues cuando usted piense. No sabe sino gritar y ser indecente. ¿Usted cuándo piensa? ¿Usted cuándo piensa? Cuando usted piense de la el cerebro le hace un debate. El que no tiene. Pues me da mucho miedo lo que dice, porque usted está acostumbrado a las masacres laborales y otras. Con esta derrota, el camino planteado ahora por el gobierno y el pacto es la consulta popular. Incluso el ministro Benedetti, que brilló por su ausencia en el debate, dejó claro que la iniciativa democrática no tiene reversa. A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso. Ya el presidente de la República con sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. Pero también está el camino de los decretos que el ministro Sanguino resaltó en medio de su profundo malestar. Vamos a expedir 9 decretos reglamentarios de esta reforma y nos vamos a la consulta con los asuntos que tienen que resolver y decidir los ciudadanos y ciudadanas en las urnas. Un tercer camino que es poco viable es el de la apelación, que ya fue presentada por el senador verde Fabián Díaz y que le toca ahora a la plenaria de Senado decidir si acoge o no esa apelación, revive el proyecto y lo traslada a otra comisión, aunque desde el pacto ya hay voces que consideran que el momento del Congreso se acabó y que comienza ahora sí la puja por la consulta popular como primer capítulo para las elecciones de 2026. Andrés Carmona, Blue Radio.